Señor, guíanos a través de tu palabra. Y yo te pido, Señor, yo ruego que mis hermanos, amigos, hijos, invitados, puedan ser confrontados, bendito Dios, y puedan ver la maravilla por la cual tú me has confrontado, Dios. Te lo ruego. Esta es tu santa palabra, esta es tu santa escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Pueden tomar asiento. Continuamos en Efesios. Vamos a ir a Efesios. Continuamos con las sobreabundantes riquezas de su gracia, sobreabundantes riquezas en Cristo Jesús. Y le pido en esta mañana que me acompañe en la escritura y que podamos verdaderamente, ruego a Dios que podamos refrescar lo que ya su palabra nos ha venido diciendo, lo que nos ha venido regalando, ese gran tesoro, y no salgamos igual en esta mañana. Verdaderamente ese es mi deseo, que no salgamos igual, que salgamos confiados, que salgamos confrontados con su palabra y que nuestra vida cada día más honra al Señor. Amén. Esta semana nos toca, o continuamos en el versículo, Efesios capítulo 2, versículos, vamos a estar del 20 al 22. Del 20 al 22. Pero quisiera que diéramos un pequeño resumen o una pequeña vista a lo que hemos conseguido en el capítulo 1 y en el capítulo 2 hasta el versículo 19, antes de llegar a este versículo 20. Antes de entrar allí quisiera compartirles una historia que cuando la leí verdaderamente vi Efesios 2:4, lo vi allá al final de la historia. Entonces quisiera compartírselas y que podamos prestar un poco de atención. Dice así: Yasir era un musulmán que nació en una familia muy estricta en sus creencias religiosas. Cuando estaba en la escuela, él conoció a un estudiante cristiano llamado Zacarías. Por su fuerte creencia religiosa, él planeó matar a Zacarías en una noche junto a otros musulmanes porque él odiaba la idea de tener un cristiano cerca de ellos. Yasir, junto a sus amigos, se montaron en un árbol y esperaron hasta que llegase Zacarías. Al momento de su llegada, se lanzaron contra él y lo golpearon hasta casi matarlo. Después de tal suceso, Yasir cuenta que se sintió orgulloso por el hecho de pelear por Alá. Pasó algún tiempo y el primo de Yasir enfermó al borde de la muerte. Entonces, unos cristianos se acercaron a Yasir y le ofrecieron orar por su primo. Al momento de hacerlo, su primo abrió los ojos y su semblante cambió de forma instantánea. Pero los cristianos le dijeron que no era el único milagro que estaba sucediendo, sino que Dios quería que su corazón cambiara. Yasir empezó a leer la escritura y puso su fe en Cristo, al igual que pidió perdón por sus pecados. Sus padres, al enterarse de la noticia, lo dieron por muerto. Pero la compañía incondicional de Cristo fue suficiente para Yasir. Mucho tiempo después, él viajó a Egipto a una conferencia pastoral donde empezó a hablar con un pastor sudanés, el cual le preguntó sobre su historia. Yasir, al empezar a hablar, vio cómo las lágrimas brotaban del ojo del pastor. Esto pasaba porque tal pastor era Zacarías, quien confesó que su nombre estaba escrito en la primera página de su Biblia y le dijo: Yasir, porque tú me odiabas tanto, yo siempre oraba por ti. Yasir sintió, presta atención aquí, Yasir sintió que fue confrontado por Dios al entender que antes de que él pensara en Cristo, ya Cristo estaba pensando en él. Amén. Efesios 2:4 dice: pero Dios,
que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Verso 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos ha dado vida en Cristo Jesús. Y esto es lo que pasó con este hombre. Aun cuando golpeaba a los cristianos, aun cuando se justificaba en su razonamiento, ya Cristo le había amado. Ya Cristo lo estaba amando. Entonces, si vemos el resumen, quisiera que hiciéramos un resumen rápido de Efesios capítulo 1 y qué conseguimos allí, qué pudimos ver en esta Santa Escritura, sino que las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó, nos adoptó como hijos para sí mediante Jesucristo. En Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En Él tenemos herencia. En Él fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Y todo esto que acabo de decir o que acabamos de ver en la Escritura, que está desde el versículo 1 al versículo 14, es única y exclusivamente hecho para la alabanza de su gloria, de su gracia, para la alabanza de su gracia. Esto Dios lo orquesta para su gloria, para su honra. Después pasamos al capítulo 2 y vemos cómo el apóstol Pablo expone y le recuerda a la iglesia de Éfeso cómo eran antes de ser salvados por Dios. Y lo vemos en el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Quisiera que nos paráramos 2 o 5 minutos en estos textos, porque es importante que para poder llegar al versículo 20, que me habla edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Si no tenemos una clara visión o si no tenemos un claro entendimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Dios ha hecho con cada creyente, de la condición real del ser humano, no va a poder afianzarse, no va a poder edificarse en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo empieza diciendo: Él nos dio vida, afirmando que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y en el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose Él, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. La condición del ser humano sin Dios, la condición del ser humano sin Cristo, la condición del ser humano sin haber sido salvado y rescatado por Dios, es muerte, es una vida de pecado, es una vida de esclavitud. Pero fíjense bien que quisiera que pudiera ver lo que yo pude ver en estos textos y me parece glorioso, porque todos los seres humanos están en esta condición de pecado y no todos lo exteriorizan de la misma manera. Algunos lo pueden exteriorizar con las drogas, con el alcohol, con el adulterio, y son las más visibles y son las más fáciles de juzgar o las más fáciles de detectar. Pero ciertamente esta muerte y esta separación y esta esclavitud también viene de un corazón que se jacta de su conocimiento, que se jacta de su propia confianza, que se jacta de su moralidad. O sea, en esta moralidad también hay pecado. Fíjense, el apóstol Pablo, él se incluye, él no dice ustedes estaban muertos, ustedes vivían en aquel tiempo, en esta manera, en esta condición. Él está diciendo vivíamos, y él se incluye a sí mismo. El apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos, conocía la ley, cumplía la ley, era celoso de Dios,
de las leyes. Pero no le alcanzaba, no era suficiente. Hasta ese entonces, hasta que Cristo no se le apareció, hasta que Cristo no lo salvó, su moralidad no le fue suficiente. Su moralidad no fue suficiente para poder alcanzar. Si comparamos nuestra vida, y si hacemos una comparación de nuestra vida antes de Cristo, nuestra vida moral, con la vida moral de Pablo, creo que la de este hombre era superior. Y si a él no le alcanzó, al punto que perseguía a cristianos creyendo que honraba a Dios de esa manera, entonces ni la moralidad, ni el ser buen ciudadano, ni el ser buena gente me va a llevar a mí o me va a acercarme a Dios. Más adelante vamos a ver, basado en los mismos textos bíblicos, que hay un solo camino, que hay una sola forma de llegar. Y esto es lo que el apóstol quería que la iglesia de Éfeso pudiera comprender, que ellos pudieran ver esto que él vio o que a él le resplandeció en su cara. Entonces, quisiera que nos lleváramos claros que esa era nuestra condición. Si hay alguien que está sin Cristo, esa es su condición. Por más moral, por más responsable, por más buen padre, buena madre que se considere, su condición sin Cristo es muerte y es esclavitud. Y en el versículo 4 hay un pero que verdaderamente tiene que deslumbrarnos. Después de que nombra todos nuestros antecedentes, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estabais muertos en nuestros delitos, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Con Él fuimos resucitados. Con Él nos sentamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es para el que cree en Cristo. Esto es para el que pone su confianza en Cristo. Del versículo 11 al versículo 19, Él le sigue hablando a la iglesia y Él les sigue diciendo a ellos, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados en circuncisión por la tal llamada circuncisión, hechos por mano en la carne, recordad que en ese tiempo como eran, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Yo subrayé esa última frase, sin Dios en el mundo, y esto es para temblar, porque la vida del ser humano es tan efímera, es tan pasajera que si vemos la vida de los gentiles, hablando específicamente del tiempo del apóstol Pablo, como lo es en nuestro tiempo actual y como seguirá siendo, pero la vida del gentil es una vida guiada por la moralidad y por el deseo de alcanzar a Dios con sus obras. Y aún así, la Escritura nos deja claro que quien viva de esta manera anda sin Dios en el mundo. Anda sin esperanza. Entonces Él estaba recordando a los efesios su condición actual. Cómo andaban en este mundo. Cómo andaban en esta tierra. Esa es la condición en la que andamos cuando decimos, no, sí, yo creo en Dios. Bueno, cada quien cree a su manera. Cuando alguien opina de esa manera, yo confío en Dios, yo creo en Dios. Dios conoce mis pensamientos. Dios conoce mi corazón. Porque Dios conoce su corazón. Es que usted necesita aferrarse de este evangelio. Porque su corazón es pecaminoso. Y cualquier destello de moralidad, cualquier destello de buena intención que usted pueda llegar a tener o a pensar o a exteriorizar, no le va a alcanzar. No va a ser suficiente. Necesitamos verdaderamente entender que solo en Cristo tenemos salvación. Y solamente por medio de Dios fue que se abrió este camino. Solamente por medio de Cristo fue que se abrió este camino que para nosotros había sido imposible, es imposible y será imposible para el hombre. Imposible llegar a Cristo si no es por medio de el sacrificio que Él hizo. Nunca por nuestras obras. Entonces, Él les recuerda esto a ellos. Están sin Dios en el mundo. Y vuelve y se aparece otro pero. Otro magnífico pero. Dice, pero ahora
en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, la obra perfecta. Siempre lo decimos así y es verdad, la salvación no es por obras. Pero si alguien sostiene que la salvación es por obras, pudiéramos decir sí, es por obras, por una obra, y es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La única obra que Dios aceptó. Porque Él mismo, en nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia entre judíos y gentiles. Y Él lo sigue exponiendo, hablándole a la iglesia de Éfeso. Esa pared de enemistad que había entre ambos fue quitada para crear de los dos un solo hombre, un solo pueblo para sí, por medio de la unidad del Espíritu Santo. Entonces, si vemos estos textos, hasta allí refrescamos las sobreabundantes riquezas. Todo lo que Dios nos dio a nosotros, todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y vimos nuestra condición sin estar o al estar separados de Dios. Entonces necesitamos comprender esto, porque este era el deseo del apóstol en la carta. Exaltar a Cristo en el capítulo 1, que Dios brillara, que toda la gloria fuera dada para Él. Un pequeño recordatorio, pero muy completo, de cómo es el corazón del hombre, de cómo es la realidad del ser humano, sin Dios, sin Cristo. Vive sin Dios en el mundo, vive perdido. Después les recuerda a ellos, ahora todos somos una familia en Cristo Jesús. Tengan confianza, ahora somos una familia en Cristo Jesús, unidos por un mismo Espíritu Santo. El Espíritu de la promesa, que nos lo habla en el versículo 14. Versículo 13, parte B, dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. Primera de Pedro 2:10 dice: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Esto éramos nosotros. Y eso era lo que el apóstol le estaba diciendo a los de la iglesia de Éfeso. Entonces, quisiera que pudiéramos comprender y que pudiéramos tener en claro y que pudiéramos hacer un recordatorio de nuestra condición antes de Cristo. Y si yo no puedo hacer distinción de esta vida mía antes, entre un antes y un después, pues debemos temblar ante la Escritura y correr a arrepentirnos a los pies de Cristo. Porque aquel que ha sido transformado y regenerado por Dios tiene que ser cambiado y tiene que haber nacido de nuevo. Si mi vida desde que yo tengo uso de conciencia, yo confío en Dios. Porque Dios, desde chiquito a mí me inculcaron la religión. Desde chiquito a mí me inculcaron que arriba hay un creador y que Él de arriba mira para abajo y entonces me enseñaron a temerle. Debo de autoevaluarme y examinarme si estoy siendo un religioso o si verdaderamente he sido transformado por el Evangelio, si verdaderamente he sido transformado por la Escritura. Es necesario que podamos hacer esta distinción en nuestra vida. Vamos al versículo entonces donde vamos a estar parados estos minutos en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y quisiera que nos paráramos y pudiéramos tener un buen y un claro entendimiento del versículo 20.
Vamos a estar en el 20 y el 22, pero de esos 3 textos quisiéramos que podamos extraer y quedarnos con la riqueza que Dios nos ha regalado en el versículo 20. Es importante que podamos entender esto, que podamos pararnos allí en el versículo 20. Vamos con la primera parte. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Estos hombres eran la evidencia del cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Los apóstoles y los profetas eran la evidencia del cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Cristo tenía la autoridad y la soberanía total para asignar los dones espirituales y para llamar a estos hombres, quienes predicaron su palabra. Estos hombres habían sido capacitados enteramente por Cristo, no para ellos mismos. Estos hombres no habían sido capacitados para brillar ellos, o para relucir ellos, o para que los hombres pusieran la mirada en ellos. Como vemos en la Escritura, muchos hombres, cuando Cristo viene a la tierra, se aferraban y decían, porque nuestro padre Abraham, o porque las leyes de Moisés, estaban aferrados a ellos. Estos hombres sabían que habían sido llamados por Cristo, no para que ellos fueran vistos o para que ellos brillaran. No era la importancia que ellos tenían, no era lo elocuente que ellos pudieran llegar a ser. Por eso dice, el fundamento de los apóstoles, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que era sino la pura enseñanza de la palabra de Dios, que hablaron a la iglesia antes de que se completara el Nuevo Testamento. Por este propósito, ellos fueron autorizados, preparados, capacitados y enviados por Cristo, para que la palabra de Dios fuera anunciada, para que el Evangelio de Dios fuera anunciado y proclamado, para que solo Cristo brillara. Entonces, el apegarse a esa ordenanza, al apegarse a ese mandato de Cristo, ellos estaban haciendo o formando el fundamento. Este es el fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Para los que dudan de la autoridad de estos hombres, mucha gente dice, bueno, sí, pero al fin y al cabo fueron hombres pecadores, hombres sujetos a pasiones, igual que nosotros. Y aún así a Dios le plació salvarnos. Entonces, la autoridad que estos hombres habían tomado no había sido designada por ellos mismos. O sea, ellos nos dijeron, bueno, vimos al Salvador, vimos a uno que semejante al Hijo de Dios, vamos a seguirlo, y ellos mismos sacaron sus propias deducciones y ellos mismos se enviaron. No, fue que Cristo los llamó. Incluso cuando Cristo muere, resucita, quisieron volver a sus actividades y el Señor vuelve y los afirma. El Señor vuelve y los llama y los afirma. Entonces, enteramente la obra desde principio a fin fue hecha por Cristo, para que quedara un fundamento firme, un fundamento inamovible. Vamos un momentico a Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Está ahí atrás. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 17, dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Están conmigo? Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. El llamado fue enteramente de Cristo. Fíjense bien que él dice, cuando Dios me llamó por su gracia, no lo merecía, no me correspondía, pero a él le plació de esta manera, no subí a ustedes,
para que me confirmaran, sino que él siguió la voz de Dios, porque quien lo había llamado había sido Cristo. No lo vieron los otros apóstoles y dijeron, bueno, Pablo tiene las cualidades de un apóstol, porque si hubiese sido por su apariencia o por sus actos, pues él dice, yo soy el primer descalificado, soy yo, pero fue llamado por Dios. Entonces, estos hombres habían sido llamados para anunciar y proclamar a Cristo, para anunciar y proclamar el Evangelio. Vamos un momento a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. Ya va, perdón, denme un segundo, creo que anoté mal por aquí ya. Sí. Eso mucho. Perdón, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 12, 12. Dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Otra de las cualidades y de las finalidades por la cual Cristo instituyó a estos hombres, a estos apóstoles, por el cual fueron escogidos. Fueron escogidos para anunciar y proclamar su evangelio, y por medio y para confirmar esta palabra. Fíjense que lo que dije al principio, sino que las señales, sino que ellos enseñaban la palabra de Dios, no se mostraban a sí mismos, enseñaban la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que fueran edificados antes de que se completara el Nuevo Testamento. Y estas señales, esto que leímos en 2 de Corintios 12, 12, dice, entre vosotros se operaron señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Antes de que se estableciera y antes de que se completara el Nuevo Testamento, Cristo los había ellos instituido, los había preparado, los había designado para que proclamaran su palabra y para que dieran confirmación a esa palabra por medio de estas señales. Hombres que solamente se dedicaron a la proclamación del Evangelio y a mostrar a Cristo Jesús. Era su única finalidad. ¿Qué otra cosa podemos ver por las cuales ellos estaban, estos hombres aquí? Porque los nombran aquí, estamos en Efesios 2, 20, y dice, edificados sobre el fundamento de estos apóstoles y profetas. Nos estamos dando un pequeño recordatorio. ¿Quiénes son estos apóstoles? ¿Quiénes son estos profetas? En el mismo Efesios 2:20 nos da otra función de ellos. Edificados sobre el fundamento de ellos. Poner los cimientos. Poner los fundamentos. Otra de las funciones de ellos. Proclamar la palabra. Anunciar las palabras. Confirmar la misma palabra con señales y prodigios. Poner los fundamentos de la iglesia. Entonces, volvamos a leer ese texto. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Siendo Cristo Jesús mismo. Ahora vamos a estar en la segunda parte. Dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y si sé que otras veces hemos leído y hemos visto, no, Jesús es la piedra angular. Y tenemos la mayoría pudiese tener un concepto de qué es la piedra angular. Sabemos que se usa en construcción, sabemos que en alguna edificación, pero cuando leemos el concepto sobre esta palabra, aún en el concepto secular, por decirlo así, vemos la función de Cristo. Presta atención. Piedra angular se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de albañilería muy importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra.
lo que determina la posición de toda la estructura. ¿Cuán importante es? Entonces, si una roca natural tiene esa importancia, y el apóstol, y en otros textos de la Escritura, como ya lo vamos a ver, se ejemplifica de esta manera, considero que debemos ir teniendo claro, y el concepto debe irse ampliando para nosotros, de cuán importante, cuán suficiente es Cristo para la vida de un creyente. Porque al final esta escritura o estos textos nos van a confrontar o deben confrontarnos con una serie de preguntas. Y para el que no es creyente, muchas veces para el creyente considera que para el que no es creyente es más evidente estas preguntas. Pero aún nosotros, sosteniendo una profesión de fe, diciendo que somos creyentes, a veces nuestros cimientos no son los correctos. A veces nuestra roca no es la roca que me habla la Escritura. A veces nuestra confianza no está puesta en el único que me puede sostener, en el único que me da esperanza, en el único que me da vida. Y decimos que sí porque cantamos, porque nos reunimos, porque oramos, porque me levanto y dije, bueno, yo tuve la voluntad de venir, estoy buscando yo, entonces me afianzo en todo lo demás. Y para el que es creyente y para el que profesa ser creyente, pudiese tener la vista más nublada y más ciega a veces incluso que el que es inconverso o el que es incrédulo, porque se aferra de otros lados, nos aferramos de otras cosas y no vemos brillar esta roca, que es la única que nos va a sostener. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Salmos 118, 22 dice de la siguiente manera: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Después de que yo busqué el concepto de piedra angular y leí estos versículos, se me colocaba la piel de gallina. Verdaderamente no me da pena decirlo, pero es que leer que Cristo es quien nos sostiene. O sea, ya lo sabemos, pero ¿cuál es mi deseo? Que usted se lo pueda llevar grabado en su corazón, porque así cada vez que usted vaya a hablar, así cada vez que usted vaya a razonar, así cada vez que usted vaya a actuar, si usted dice, no, yo soy cristiano, lo tengo aquí en mi cadena, tengo la cruz, o sea, cada vez que usted vaya a lanzar una profesión de este tipo, si usted sabe que Cristo, o si usted considera que Cristo es su piedra angular, sus actos tienen que ser coherentes con su profesión, porque usted está aferrado a Él, porque usted está aferrado al Salvador. Salmo 118, 22, dijimos que era la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Sin Él nos venimos abajo, sin Él nos derrumbamos. Sin Él no somos nada. Él es quien nos edifica. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Dice así: por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. El que crea en ella no será perturbado. Mateo 21, 42. De la boca de nuestro Señor Jesucristo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo:
¿Nunca leísteis en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Nunca leísteis en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Esa piedra en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor. Una confirmación de lo que hemos leído en Efesios capítulo 1 capítulo 1 versículo 1 al versículo 11, 12. Esto fue hecho por Dios. Fue hecho por Él en amor, para su gloria, para su honra, por su gracia, hecho en el amado. En Él tenemos redención, en Él tenemos perdón de pecados, en Él somos herederos, fuimos sellados por Él con su Espíritu Santo. Esto fue hecho por Dios. Esto no fue porque usted un día, no sé, miró al cielo y dijo, a partir de hoy voy a ser seguidor de Dios. O porque usted dijo, bueno, ya me cansé de ser así y voy a empezar a ser de esta otra manera. Como lo pudimos ver en lo que alcancé a ver en los cortos minutos del video de la clase de membresía. No es porque escoja mis amistades, no es porque me cohíba de ciertas cosas, no es porque busque santificar, ya no voy a oír esto, ya no voy a ver aquello, voy a reunirme con gente más madura, con gente más, un poco menos pecaminosa. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar, hermano o amigo. No nos va a alcanzar. Es necesario ver a Cristo en la Escritura. Es necesario ver el Evangelio y que resplandezca en nuestra vida. Cuando el Evangelio nos confronta y verdaderamente sentimos que no nos alcanza, en ese momento nos estaremos arrepintiendo de nuestra vida pecaminosa. Y por medio de la fe hallaremos esa salvación que ya Cristo ganó, que ya Cristo preparó para nosotros, por su gracia. Por su gracia. Versículo, vamos a volver a leerlo todo, del 20 al 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Cada creyente nuevo es una piedra nueva en el templo de Cristo. Cada creyente nuevo es una piedra nueva en el templo de Cristo, que es la iglesia. Y esta iglesia, esta edificación, no se completará hasta que todas las personas que han de creer en Él no lo hayan hecho. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer este pasaje y vamos a ampliar un poco más. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios es paciente. Si usted está hoy aquí vivo, es porque Dios ha sido paciente. No es porque usted se ha guardado y dijo, no, hoy me voy a guardar más temprano en mi casa. Estas semanas atrás he abusado. Hoy me voy a guardar más temprano porque usted en su casa, llegando temprano, pudiera darle un infarto y pudiera morir. O tener un accidente. Si usted está hoy aquí, es porque está degustando de la misericordia y del favor de Dios. Si usted piensa, bueno, estoy acariciando la Escritura, pero todavía no me quiero comprometer.
todavía no quiero dar el siguiente paso. Vamos a ver si Dios me convence. Pues mi deseo y mi oración y mi ruego es que la Escritura lo convenza hoy, porque mañana puede ser tarde. Porque Dios es amor, pero indiscutiblemente en la Escritura podemos ver cómo la ira de Dios se despliega diariamente contra aquellos que hacen impiedad, contra aquellos que impíamente complacen los deseos de su carne y osan así poner en su boca: Dios quiera me vaya bien, si Dios quiere esto me va a salir, si Dios quiere viene un hijo y se despide, Dios lo bendiga, y osa usar el nombre de Dios cuando su vida es totalmente todo lo contrario, cuando su vida refleja que es enemigo de Dios por sus hechos, por sus actos, por la evidencia que muestra. Voy a leer otra vez el versículo 21. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando buscaba el concepto de piedra angular, pude ver una imagen de un arco y la piedra angular, la que estaba en el medio. Quisiera que la pudiera graficar en su mente. Tenemos un arco y la piedra, entonces yo decía, pero en esta edificación, específicamente en el arco, yo decía, pensé que iba a estar abajo, y en base a esto pues empezamos a levantar las otras, pero siendo un arco dejaban este espacio, falta la del medio. Al no estar la del medio, esto se viene abajo, entonces colocaban la piedra en el medio y esa es la que hacía fuerza hacia los lados y sostenía todo el arco. Eso me habla de que cada creyente es una piedra nueva, cada creyente nuevo es una piedra nueva en este templo que es la iglesia. Cristo la piedra angular, Cristo quien nos sostiene, Cristo quien nos persevera. Versículo 22. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios se convierte en residente permanente. El Espíritu Santo se convierte en residente permanente del templo terrenal que es la iglesia. La seguridad que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso. No solamente han sido salvados, no solamente andaban sin Dios en el mundo, no solamente eran hombres errantes, sin esperanza, han sido salvados. Ahora son un solo pueblo, somos un solo pueblo, unidos por un mismo espíritu. Cristo los va a sostener, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento. Fórmense allí, edifíquense allí, sosténganse ahí. Y no solo eso, cierra el versículo 22 diciendo: en quien todos ustedes, estando juntos, edificándose en ese fundamento, para morada de Dios. Para morada de Dios, dice, edificados para morada de Dios. Juntos, edificándose en Cristo, son la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Allí mora el Espíritu Santo, en la iglesia, en cada creyente. Entonces, hermano, amigo, no estamos solos. Mi deseo es que podamos ver esta riqueza y que yo dirija toda mi atención y toda mi edificación la pueda yo redirigir a Cristo Jesús. Y decimos, bueno, sí, ahora Cristo, ahora predicamos de Cristo, hablamos de Cristo. Somos cristocéntricos, eso es lo que deseamos. Pero que lo podamos vivir en casa, que lo podamos vivir el día a día, que lo podamos vivir verdaderamente en testimonio, en ejemplo, porque si no nuestra profesión de cristocéntricos no sirve de nada. Si no nos sirve de nada que diga esto, son solo palabras. No solamente como lo dije ahorita, que deje de hacer unas cosas, o alguien que de pronto no, a mí me gustaba que me leyeran la mano, o yo iba
ponía la rama de sábila en la puerta o la herradura de caballo, ya la quité. No solamente que deje de hacer unas cosas, que puedo dejar de hacer unas cosas, pero no estoy haciendo las otras. Entonces es necesario, no es cambiarme de ritos y de religiosidad a otras, sino es dejar estas cosas para aferrarme a Cristo. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo a ellos: ustedes eran llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión. Ahora somos uno solo. Ahora somos un solo pueblo. Dios ha derribado esta pared intermedia. Dios ha derribado estos ritos, seguir estas leyes, para que sigan a Cristo por el Espíritu Santo de Dios. Y Él ahora pone la ley en nuestro corazón. Primera de Corintios 6, 19, 20. Para hablar un poquito sobre ese versículo 22. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada en el Espíritu. Primera de Corintios 6, 19, 20. Primera de Corintios 6. Dice así: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo creo que este texto tiene que rompernos la cabeza cada vez que querramos fallarle y pecar contra Dios. O sea, cada vez que queramos darle rienda suelta a nuestra carne, cada vez que querramos decir, bueno, es que cedí, ya cedí en mis deseos, cedí en mi mente, y entonces dije, bueno, ya me justifico, soy hombre débil, Señor, y me lanzo en mi deseo, en mi acto de pecaminosidad. El Señor nos está llamando la atención y dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual lo tienen, y si lo tienen es por Dios, y que no es de ustedes, sino que es de Dios? Esto es de Dios. ¿Acaso no saben esto? ¿Acaso ya no se los había dicho antes? Dice el apóstol. Pues ustedes fueron comprados con precio de sangre. Fueron comprados por precio de sangre. Dios mismo no escatimó ser Dios, dejó su trono, bajó a la tierra, murió por usted y por mí. Y muchas veces vilmente, egoístamente, en nuestra soledad o en público, pecamos deliberadamente en contra de este Dios, que nos ha dado su Espíritu gratuitamente, sin merecerlo, por gracia, pero no tomamos en cuenta esta exhortación de Dios. Cuando estaba estudiando un poquito el tema, veía el concepto de gracia, y entendemos por gracia que es un regalo inmerecido. Pero no solamente es un regalo inmerecido, no es solamente que no merezca algo, va más allá. No es solo que no lo merezca, es que merezco todo lo contrario. Porque cuando alguien no merece algo, sencillamente no lo merece. Pero cuando me dicen, usted no lo merece, más merece lo contrario, entonces me hallo culpable de algo. Me hallo culpable de algo. Si, pongamos un ejemplo, decimos a los niños, bueno, se regaron unas pelotas, y que recoja todas las pelotas. Aquí tenemos 10 caramelos, pero recogieron 5 niños y los otros 5 no. Era que cada uno recogiera una. Vienen los que se la merecen, pero quedan 5 ahí, quedan 5 caramelos. Y quedaron 5 niños que no estaban en el momento, pero que llegaron a última hora, pero justamente quedaron 5 y llegaron 5. Si hubiesen estado cuando se recogieron las pelotas, posiblemente lo hubieran recogido. A estos niños
No se las merecían, porque quienes se esforzaron fueron los primeros 5. Pero a estos niños se les irá nada. No lo merecían, pero por gracia recibieron caramelo. Pero así no es con nosotros. La gracia que vemos en la Escritura es, recibimos algo que no solo no merecíamos, sino que merecíamos lo contrario. No solo no merecíamos ser salvos, merecíamos la muerte, la condenación. No solo no merecíamos el cielo, es que merecíamos el infierno. Entonces, esta gracia tan maravillosa, esto que vemos en Efesios, desde el capítulo 1 hasta donde vamos en el versículo 2 versículo 22 del capítulo 2, es única y nada más que el despliegue de la gloria de Dios, el despliegue de su poder. Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, un recordatorio más de que el Espíritu Santo de Dios está en el creyente. Y que sí, somos hombres débiles. Y que sí, somos hombres que fallamos y pecamos. Pero si estos textos estuvieran retumbando en nuestra cabeza día a día, si la gloria del Dios Altísimo, si su gran trabajo perfecto desde el principio de la creación, consumado en la cruz, estuviera siempre presente en nuestra mente, nuestra vida de santidad creciera aún más y más. Aún más y más. Y bueno, ya volvamos a leer el versículo, esos 2 versículos. Quisiera que se los llevaran en su mente hoy. Edificaos, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículos 20, 21 y 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, nosotros, la iglesia, bien ajustados, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien también nosotros juntos, edificándonos en Cristo, somos morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es casi imposible ver estos versículos y sin cuestionarnos. O sea, la idea es que podamos cuestionarnos, que podamos hacernos preguntas. Quisiera que ya vayamos cerrando con unas preguntas. Vamos a cerrar con Mateo 7, 24, 27 y Hechos 4, 11, 12, pero ahorita lo leemos. Vamos a cuestionarnos por un momento, que podamos pensar: ¿cuál es mi fundamento? ¿Cuál es mi fundamento? Si no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, cuestiónese, ¿cuál es su fundamento? ¿En qué fundamenta su vida? ¿Qué es lo que más tiene valor en su vida? ¿Su trabajo? ¿Sus relaciones sentimentales? ¿Sus hijos? ¿Su pareja? ¿La falta de ella o de él? ¿Qué es lo que fundamenta su vida? ¿Sobre qué estoy edificando? ¿Cuál es mi fundamento y sobre qué estoy edificando? Porque cuando hablamos de edificar es de construir algo, y construir algo lleva trabajo. Si lo llevamos al plano de albañilería, una casa no se hace en un mes. Así trabajen las 24 horas. El solo hecho de vaciar una placa dura 20 y pico de días, nadie la puede tocar. Entonces es casi imposible. Edificar algo lleva tiempo, lleva trabajo, lleva sudor, muchas veces lleva lágrimas.
Si pensamos en nuestros hijos, lleva trabajo y lleva tiempo. Entonces, ¿sobre qué estoy edificando? Porque si estoy edificando equivocadamente, si mi fundamento es el equivocado, cuando pase ese tiempo de arduo trabajo de edificación errónea, al final solo van a haber lágrimas y sufrimiento. Porque lleva trabajo. Si edificar y fundamentar fuera fácil, bueno, edifiqué hoy, lo completé. Mañana veo que me equivoco y vuelvo y empiezo. Pero no es así. Si nos equivocamos con nuestros hijos, nos equivocamos posiblemente para siempre y no haya reversa. Porque cuando usted termine su edificación es cuando los está sacando de casa, y cuando los saque se va a dar cuenta que ya es tarde. No los puede volver a traer, no les puede volver a poner pañales, no les puede volver a dar tetero. No va a poder. ¿Sobre qué estoy edificando? ¿Sobre las cosas externas del mundo que me condenan, que condenan a los míos? ¿O sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿Sobre qué estoy edificando? ¿Sobre mi experiencia? Para los que profesamos ser creyentes. ¿Sobre la doctrina? ¿Sobre la moralidad? ¿Sobre lo que ya no hago? Porque puedo llegar a pensar, bueno, yo dejé de beber, yo dejé de fumar, yo dejé de oír música con letra que desagrada a Dios, yo dejé de hacer esto, aquello. Pero examínese, fuera de esto, sobre qué está edificando. Porque puede ser que haya dejado eso, pero tampoco está siendo el hombre y la mujer que manda la Escritura que sea. Entonces necesito ver sobre qué estoy edificando. Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, palabras de Cristo Jesús. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundamentada, edificada sobre la roca. Y todo el que oye esta palabra de Dios y no la pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Esto es para temblar, pero al mismo tiempo es para glorificar a Dios, porque es una advertencia antes de que venga la destrucción, antes de que vengan estos vientos. Fíjense que no es esto. Aferrarnos a la roca no es para evitar estos vientos. Fíjense que me habla de un hombre sabio. El hombre que edificó sobre la roca es un hombre sabio. Estas palabras mías las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y aunque está parado en la roca, no está blindado. Está parado en la roca, está parado en Cristo Jesús, pero igual vinieron los vientos, la lluvia, los torrentes y azotaron aquella casa. Vinieron las pruebas, los problemas, las dificultades, la escasez, la necesidad, la enfermedad. Pero estaba parado en la roca este hombre. Su confianza estaba puesta en Cristo Jesús. Sus ojos estaban puestos en Cristo Jesús, en la promesa eterna. Este hombre dijo, no me voy a apartar de Dios, porque yo no tengo parte en este mundo. Porque mi promesa, la promesa de mi Salvador, es para siempre y es eterna. Porque va a haber un hombre insensato que va a buscar aferrarse de su religiosidad. Va a haber un hombre insensato que va a querer aferrarse de los bienes de este mundo. Va a haber un hombre insensato que se va a aferrar de su juventud. Va a haber un hombre insensato que se va a aferrar a su pecado, a su mera confianza.
Y cuando vengan estas mismas aflicciones, estas mismas pruebas, este mismo desastre, va a ser grande su destrucción. Y aunque no venga en esta destrucción, aunque viva cómodo, en abundancia, sano, fuerte, lleno de años, aunque sea de esa manera, cuando esté frente a Cristo, cuando esté frente a Dios, cuando sus obras sean expuestas y Cristo no sea hallado en su vida, grande va a ser su destrucción. Eterna va a ser su destrucción. Hechos 4:11. Con este texto cerramos. Hechos 4:11 y 12. Por favor, preste atención a este texto y piense en las preguntas que nos hicimos ahorita. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cuál es mi fundamento? Si su fundamento no es Cristo y usted profesa ser creyente, llegue hoy a su casa y fundamentese en Cristo. Ame al Señor. Dé testimonio de lo que profesa. Aférrese a Él. Usted no muestra que Cristo es su fundamento solamente por el hecho de que agarró la Biblia y leyó todos los días 2 horas y oró 1 hora. Esto forma parte de la vida del creyente, pero esa no es su carta de presentación. Usted muestra que su fundamento es Cristo cuando su vida gira en torno a este Cristo, cuando usted se humilla a este Cristo, cuando usted lo ve a Él y usted, el solo ver su gloria lo mueve a santidad, y usted reconoce su pecado y se arrepiente, y usted reconoce sus fallas con sus seres queridos y se arrepiente y pide perdón y lleva una vida de arrepentimiento constante. Y muestra que verdaderamente ha sido regenerado y salvado por Dios. No por venir todos los domingos aquí a la iglesia. No por venir todos los lunes, miércoles o jueves los hombres y los domingos. Uy, voy 3 días a la semana, voy bien. Y no he fallado. Y a pesar de que me he sentido mal, con quebranto, dolor de estómago, he ido. Eso no lo califica. Aférrese a Cristo. Demuéstrelo en el hogar. Demuéstrelo en la calle. Demuéstrelo con sus hermanos. Que verdaderamente ha sido transformado y regenerado por Dios. Si no, lo que usted profese son solo palabras. Son solo palabras. Hechos 4, del 11 al 12. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual un ser humano pueda hallar la salvación. Y fíjense que aquí, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, le dice directamente a estos gobernantes y a estos ancianos, les dice a ellos: este Jesús es la piedra desechada por vosotros, por ustedes. En los otros textos que leímos decía la piedra que desecharon los edificadores, generaliza, pero aquí directamente diciendo: ustedes que rechazan a este Jesús, ustedes son los que rechazaron a este Jesús, ustedes son estos edificadores, ustedes son estos constructores que tuvieron por poco esta piedra. Pero quiero que sepan y entiendan que esa piedra que desecharon es la única que puede salvar su vida, es la única que puede salvar su alma, es la única en la que cuando estemos delante de Dios usted puede hallar paz, o se va a hallar en paz delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Yo verdaderamente ruego a Dios que ustedes hayan podido comprender las sobreabundantes riquezas
de nuestro Dios, de su gracia, que nos ha regalado gratuitamente por medio de Cristo Jesús. Y verdaderamente deseo que usted pueda llegar a su casa hoy y pueda navegar en estos versículos, que usted se pueda deslumbrar de estos textos. Les confieso que desde que Mauricio empezó a predicar sobre Efesios, yo aprendí, pero le dije a Mauricio antes de empezar, hasta que no la preparé yo mismo y no me sumergí en estos textos, brillaron cosas que no había visto. Y el Señor me ha confrontado con cosas que no me confrontaron de pronto en el momento que la recibí por primera vez. Somos seres humanos llenos de errores, defectos, que fácilmente nos interesamos por otras cosas. Que sepa usted sumergir en la Escritura, que usted se pueda sumergir en la palabra, que usted verdaderamente pueda aprender y edificar a otros, que usted verdaderamente pueda fortalecer a otros. El miércoles hablamos del gozo, que este gozo pueda estar visible en la vida del creyente, a pesar de la prueba, la aflicción, la tribulación, el dolor, mi necesidad, pueda estar en la vida del creyente. Entonces ruego a Dios para que Cristo sea su fundamento, para que Cristo sea su roca, al igual que la mía, que la de toda su casa, y que como iglesia seamos edificados y formados en un mismo espíritu. Amén. Señor Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, gracias porque tu palabra es eterna. Gracias porque tu palabra no muta, Dios.